si hay algo que yo recomendaría así principalmente, es que se quiten esa idea de la cabeza, de que la historia es una cosa y nada más, ¿no? Sino que hay muchas formas de hacer historia y de expresarse, y hay que prepararse para eso, ¿no? Es lo que yo recomendaría, ¿no? El consejo es que se preparen para ocupar espacios que a lo mejor todavía no existen y que nosotros mismos los tenemos que crear, o espacios que ya están ahí y, y que es una oportunidad para nosotros como historiadores, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo, ¿no? Prepararse para ocupar nuevos y más espacios. Pues yo creo que les diría que hay que sentir como ese orgullo por nuestra carrera, ¿no? Sentirnos contentos por ser estudiantes o por ser historiadores, que no es fácil porque en el ámbito social siempre nos están cuestionando, ¿no? Sobre por qué estudiamos historia, para qué sirve eso, por qué si tú eras tan buena en la escuela y terminaste estudiando historia, pues por lo mismo, porque era muy buena en la escuela, por eso hay que decirlo de esa manera, ¿no? Yo creo que hay que asumir, hay que entender y que nuestra carrera es muy valiosa, que es muy importante y que podemos hacer mucho por el desarrollo del país, sobre todo en el ámbito de la educación y de la cultura, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y que no es algo, quizá no es algo tangible, no podemos verlo desde el pragmatismo, sino la manera en cómo los historiadores podemos jugar un papel importante en el ámbito, insisto, de la educación, de la cultura, de la formación de una conciencia ciudadana democrática. Entonces creo que tenemos que realmente valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestra propia profesión. Mi consejo sería que traten de adentrarse en los archivos, la verdad, que traten de conocer los archivos, y no son los parroquiales, tan siquiera los, no sé, los del estado o cualquiera, para que conozcan lo que tienen, así pueden ir explorando y no sé, contarle un día dicen, es que me gusta esto y realmente ni lo sabía. Y así es como pueden ir, no sé, agarrando un tema de investigación, así es como siento que les podría llamar la atención más la historia, más a fondo. Que también trataran de, no sé, hacer amistades con sus compañeros, con sus maestros, porque ahí puede surgir un trabajo, si no es, no sé, algo meramente estable ya, que estés de planta ahí, algo temporal. Las habilidades que siento que un historiador debería desarrollar mucho la cuestión de la paciencia, en la cuestión de la búsqueda de un nuevo tema de investigación, eh, ser responsable a la hora de estar consultando, tanto como responsable de tener ordenada su información, como saber tratar bien un archivo, porque pues si no, ¿cómo se van a preservar esos pobres archivos? Y ser muy constante, sobre todo, ser muy constante a la hora de estar escribiendo, porque pues si no eres constante, ¿cuándo vas a terminar? Lo que yo podría compartir es, hay que leer mucho. Lo primero, o sea, hay que separarnos de la flojera a la lectura. No, la lectura es algo fundamental para un historiador que no lee. Yo dudo de la calidad de un historiador que no lea, la verdad. Yo creo que esa es una de las cosas que aconsejaría: leer bastante, leer con mente abierta, con una perspectiva crítica, y no nomás leer historia. Ese es otro gran consejo que quisiera dar. No, porque hay muchos historiadores que leen mucha historia y está muy bien, o sea, súper bien, pero hay que leer otras cosas. Hay que leer filosofía, hay que leer a otras ciencias sociales, hay que leer trabajos de antropología, de sociología, de psicología, hay que leer literatura. La literatura nos permite como historiadores comunicar mejor nuestro conocimiento, hablar mejor, escribir mejor, expresarnos mejor, pensar mejor. Entonces, la literatura es muy benéfica para los historiadores. Creo yo que es eso, leer historia, pero también otras cosas, ver cine,
ver, tener una visión más amplia del arte también. No ser conocedores de arte, ¿no? Pero saber apreciar un buen cuadro, una película, oír música, también nos permite a los historiadores ensanchar nuestras posibilidades. Y además de que el arte es una fuente de la historia, siempre. Creo yo también que otra cosa que les diría es, si, sobre todo a los chicos de licenciatura, si están en alguna universidad que les permita hacer intercambios, háganlos. El intercambio, salir a otra universidad es muy enriquecedor, porque te permite ver cómo trabajan la historia, maestros y maestras de otros lugares, qué se está investigando en otros lugares, qué intereses históricos son los que importan en otras escuelas, porque cada escuela tiene como que sus líneas y sus temas también. Entonces, el hacer esos intercambios enriquece mucho. Entonces, yo aconsejaría a los chicos de licenciatura que si su universidad les da la oportunidad de hacerlo, háganlos, anímense, ya sea nacional o internacional. Es muy enriquecedor. Y participar, animarse a escribir, sobre todo a escribir, a investigar temas, a escribir, a publicar en alguna revista, participar en congresos, estar dispuestos a compartir con otros, también es muy, para mí algo muy importante. Y otra cosa, y lo último, yo creo que también otra cosa que aconsejaría mucho es no descarten la docencia, no descartar la docencia. ¿Por qué? Porque también ese es un prejuicio dentro del mundo de los historiadores. No un prejuicio de fuera, sino uno dentro. Siempre se dice, ¿no? Un historiador no es un maestro, no nomás es, o sea, un historiador debe investigar y escribir y fuchi guácala, los maestros, ¿no? Guácala. No, dar clases de historia, así sea a nivel básico o así sea en la universidad, siempre es poner en práctica el conocimiento histórico. Es muy diferente cuando un niño de secundaria recibe clases de alguien que conoce de historia, pero no es historiador, a cuando lo recibe de un historiador. O sea, nosotros al dar clases ponemos en práctica nuestros conocimientos como historiadores y movemos todas las herramientas que aprendimos en la universidad. Entonces, y además es un trabajo que si uno se sabe mover, también es muy bueno económicamente. Entonces, yo aconsejaría que no lo descarten, es una buena opción para trabajar, para hacer algo, pero también hay que investigar, hay que animarse a investigar, hagan tesis, les va a ayudar mucho. Y bueno, esos serían mis consejos principalmente. En nuestra formación, claro, y ahí como los consejo a los compañeros estudiantes, yo no estoy muy lejos de ustedes, prácticamente no tardo mucho en volver a ser un estudiante, con algo de suerte el próximo año. Lean las lecturas que les dejan sus profesores. Dios, es un lujo. El hecho de que tengamos lecturas diseccionadas y señaladas como importantes es un lujo que damos por sentado en la carrera. Porque cuando sales, siempre es un poquito caótico saber qué leer o con qué trabajar. Es muy bueno aventarse las lecturas cuando estás en la carrera porque tienes numerosos referentes a los cuales consultar. Historiadores, ¿sí? Tanto para sacar historia como tal, así de que en tal año pasó tal cosa y de tal manera, como historiografía. Historiografía, de diferentes épocas. O sea, es un tesoro bibliográfico el que nos dan nuestros profesores en la carrera. La mayoría de ellos. Y es muy importante que los tengamos muy en mente y que los leamos. Ese sería un hábito que el historiador debe agarrar. El hábito de la lectura sí, pero también el hábito de la lectura de los contenidos de la carrera. Eso por un lado. Otro hábito que debemos adquirir en la formación, y espero que sí se esté fomentando en los productos de la carrera, es tomar notas, sacar citas, sacar fichas de la bibliografía, de fuentes bibliográficas, básicamente. Porque no es tan fácil como que llegas
cuarto año y dices, voy a ir a leer y sacar notas para mi tesis. No. Es muy complicado si no lo has hecho antes. Es muy complicado agarrar el hábito a la par que estás trabajando para la tesis. Es mejor llegar con ese hábito ya formado. Y no es tan difícil. Sí, no es algo que requiera una formación rigurosa. Simplemente es el hábito de estarlo haciendo. Si por ejemplo nos piden una tarea, tomarnos el tiempo de leer el libro, de leer el PDF y sacar las notas de manera correcta, citando en el estilo que se nos haya solicitado. Eso también. Citar, aprender a sacar las referencias de tales o cuales maneras, APA, Chicago. Todo eso es un hábito que debemos ir tomando. ¿Sí? Básicamente el hábito de cumplir con las tareas es lo que quiero decir. Y también una tercera recomendación al historiador en formación es que no tenga miedo a escribir. Nunca tenga miedo. Y no tenga miedo a las críticas. Eso es muy importante. Vayan con la mentalidad de que sus textos puedan ser destrozados. No va a ser tan así, no les van a insultar tipo Gordon Ramsay con sus chefs, con los chefs de sus programas, ¿no? Pero sí que les va a llegar a pasar. Es que para eso estamos formándonos, para mejorar. Que no se vayan con la mentalidad de que están bien y no pueden aprender nada nuevo. No, váyanse listos para desarmarse, para cambiar, para desafiar todo lo que creen, incluyendo lo que creen que saben. Eso sería el tercer consejo. Ya para un historiador, digamos, egresado, un consejo muy general que podría dar es que no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a tocar puertas, no tengan miedo a probar las oportunidades que se lleguen a encontrar. ¿Sí? A lo mejor este no es un consejo universal, pero sí les diría que si se guardan para algo, si se intentan guardar para mejores oportunidades futuras, puede que esas mejores oportunidades no lleguen. Así que, por ejemplo, yo en algún momento, cuando recién salí, me llegó al mes o 2 meses una oportunidad de ser profesor de geografía. Los historiadores sí estamos muy familiarizados, pero dije, no, es que soy historiador, ¿cómo voy a enseñar eso? Y no, quizás. Luego me entero que una compañera también egresada sí agarró el trabajo y sin problemas la estaba dando, pues. Entonces no hay que cerrarnos ni a oportunidades que en un primer momento no parecen tan atractivas, ni a la oportunidad de a lo mejor trabajar en áreas o en cuestiones del conocimiento que no son el dominio principal de nuestra carrera. Un segundo consejo que les daría, pero este no creo que lo necesiten escuchar, sean muy racionales con sus gastos, muy racionales, y piensen en términos marginales. Esto no nos lo enseñan en la carrera, esto es más cuestión de economía, pero hay que tenerlo muy presente. ¿Qué tanto deseas de este bien en comparación de este otro? ¿O qué tanto deseas cierto bien en este momento a comparación de lo que lo vas a necesitar después? Bueno, sí, el último consejo que sí podría darles y que sí es más pertinente con nosotros es que no dejen de leer, no dejen tampoco de desafiarse, porque el proceso de aprendizaje, el proceso de desafío intelectual y la actitud de humildad intelectual jamás terminan, jamás deben de terminar. No terminan con la carrera y ciertamente no van a terminar ni después de 5 doctorados, eso se los aseguro. O por lo menos es lo que espero que no pase. Yo lo que recomiendo un poco más a los jóvenes es esta parte de ser críticos, de tener un pensamiento crítico donde ustedes sean capaces de cuestionar lo que se hace y cómo se hace dentro de la cuestión, no nada más de la cuestión académica, ¿no? También en las cuestiones personales. Es bueno valorar las humanidades. Ahorita estamos en un tiempo donde la cuestión está de los estudios tecnológicos, de los estudios que van más por la producción, están más en boga, ¿no? Y son los que realmente en esta época de capitalismo pues te dejan una ganancia, una remuneración mejor. La informática, las comunicaciones, incluso la construcción. Pero creo yo que hace falta un poco más también centrarse en estas materias que tienen que ver con la reflexión, con el entendimiento de uno mismo, con el entendimiento de la humanidad, y no nada más en el pasado, ¿no?
también en el presente, la filosofía, creo yo que es un elemento muy necesario para entendernos como seres humanos, para entender qué somos y un poco vislumbrar esa parte de hacia dónde se va, porque nunca se sabe completamente el futuro. Muy difícil poder dilucidar qué es lo que viene. Lo primero es aguzar la mirada. Si no hay mirada, no hay preguntas. Si no hay mirada cargada, ¿no? Uno no puede mirar las cosas. Decía Pierre Vilar, que curiosamente era un historiador muy cercano a la sociología, quizá por eso me identifico tanto con él. Decía Pierre Vilar que un buen historiador debe ser un buen sociólogo del pasado y que un buen sociólogo debe ser un buen historiador del presente, ¿no? ¿A qué nos da lugar esto? ¿O a qué nos conduce? Nos conduce a la conclusión de que un poco las barreras o las fronteras entre las disciplinas humanas, las ciencias humanas, las humanidades o las ciencias sociales son también un poco arbitrarias. Y siempre, sobre todo en nuestros días, hay esa posibilidad de establecer puentes de relación. Eso es lo que va a permitir que agucemos la mirada. ¿Quieres ser un buen historiador económico, una buena historiadora económica? Bueno, pues entonces hay que estudiar también mucha economía, no solo historia. ¿Quieres ser un buen historiador de la cultura, una buena historiadora de la cultura? Pues tienes que estudiar también entonces antropología. Si no estudias a Clifford Geertz, este antropólogo contemporáneo, que ha tenido tanta incidencia, tanto impacto en los estudios de la historia cultural, entonces va a ser muy difícil que entiendas a profundidad lo que ocurre, por ejemplo, con un grupo de jóvenes que se juntan todas las tardes a ver cómo transgreden la ley en la esquina del barrio en que vive uno, en el abarrote o en cualquier otro lugar, lo que los norteamericanos llaman el neighborhood, ¿no? Neighborhood, ¿no? El punto de reunión. Si no estudias a Clifford Geertz, va a ser muy difícil que entiendas, como lo hizo él, el significado de algo aparentemente tan rutinario como las peleas de gallos en unas islas perdidas en el Océano Pacífico, ¿no? Que tienen que ver con las jerarquías sociales o, por ejemplo, la importancia que tienen ciertos valores, ciertas representaciones sociales con respecto, por ejemplo, de las diferencias de género, ¿no? La manera en que se concebía a la mujer en los años 40 en Sinaloa y la manera en que se representa la figura de la mujer. Y cuando digo la figura de la mujer no me refiero solamente a cómo nos la representamos los hombres, sino a cómo se la representan las mujeres mismas, cómo se representan a sí mismas. Y esto tiene que ver, bueno, pues justamente con que se amplíe el horizonte de la comprensión historiadora, ¿no? Del compromiso del historiador, de la historiadora. Lo que en segundo lugar recomendaría, aconsejaría, sería que uno se dejara llevar de algún modo por la pasión. Si no hace uno de aquello de lo que va a vivir, aquello que ha seleccionado, aquello que uno ha determinado que sea parte de su leitmotiv, de su motivo de vida, una pasión, entonces vamos a vivir con muchas dificultades, muy frustrados, frustradas, decepcionados, decepcionadas, porque el camino que tenemos frente a nosotros, pues no es tampoco tan sencillo, como no lo es ya prácticamente en ninguna profesión, ¿eh? Si no hay pasión, es como un músico, como un pintor, un historiador, un sociólogo, un antropólogo, se enfrentan más o menos a los mismos problemas. Si no hay esa pasión, entonces es posible que cedamos muy pronto y que terminemos, como han terminado tantos escritores, vendiendo las peores novelas históricas, ¿no? Aquellas que cuentan mitotes, que cuentan intimidades de la vida de los personajes históricos, y se venden, bueno, muchísimo, ¿no? Y en las mesas de novedades de Sanborns, de las principales librerías, las encontramos.
Pero eso no contribuye en nada para el entendimiento, para la comprensión del mundo, ¿no? Del pasado, y para saber qué es lo que viene, por lo menos avisorar tendencias en el futuro y comprender lo que está ocurriendo en el presente. Esa es la pasión historiadora, esa es la pasión que debe guiarnos. Y si no existe esa pasión, bueno, pues va a ser muy difícil. Vamos a terminar trabajando en un gabinete de historia y haciendo fichas para que otra persona las arme. Es como una especie de manufactura, ¿no? La historia es también en ese sentido un arte, y todo arte se guía por una pasión. Hay que tener esa garra, hay que tener esa pasión para enfrentar las dificultades y no renunciar jamás a la búsqueda de las preguntas, a la búsqueda del sentido, que es la principal tarea de la historiadora, del historiador.